días, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cuántos han venido el día de hoy a alabar y a aprender del Rey de Reyes y Señor de Señores? Todos. Amén. Amén. Si no venimos a eso, ¿a qué venimos? Sí. ¿Por qué estamos acá? Y bueno, siempre es una gran bendición poder congregarse libremente, poder tener todas estas instancias de poder aprender más y más del Señor. Y todas estas instancias nos muestran justamente la grandeza de nuestro Rey, del Rey de Reyes, Señor de Señores, del gran Jesús. Y hoy día el tema se llama la grandeza del Rey. Y como bien leyó el Cosamado, está ubicado en Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 29. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 29. Pero antes de eso, los invito a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta mañana, Señor, queremos darle las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Un día más de vida donde experimentamos tu gracia, Señor, tu misericordia. Y también nos preparas, Señor, para la vida eterna contigo, Señor. Padre Santo, sabemos que si estamos aquí es por tu amor, Señor. Y por tu amor, Señor, te pedimos, te rogamos, Padre, que usted tome el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, Señor, que ponga en alerta todos nuestros sentidos, Padre, para que podamos recibir lo que usted nos quiera hablar el día de hoy. Y además, Señor, esto nos lleve a una acción, Señor, que es compartir con los demás las buenas nuevas de salvación, Señor. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de su precioso y amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Voy a sacar el micrófono mejor. Saluda a la Malvina, que ya no pudo venir, parece, y la ayuda. Bueno, la grandeza del Rey. Me gusta, cuando estaba haciendo el estudio, ya el título nos hacía ponernos en una situación de resaltar al Rey. ¿Ya? Aquí no hablaba, el título no nos menciona algo relativo, sino que al hablar de la grandeza del Rey, está hablando del único Rey, dueño de todo, Señor de señores, el Rey. ¿Ya? Entonces, tengamos presente, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando justamente de Jesucristo. Este Rey, parte de la Trinidad, parte de la creación, ¿ya? Y este Rey por el cual nosotros estamos aquí el día de hoy, ¿ya? Y una de las reflexiones que parte inmediatamente con la actitud de los discípulos que nosotros vemos en la lectura realizada, dice así: en medio de la terquedad de los discípulos, Dios ordena escuchar a su glorioso Mesías y seguir sus pasos, por extraños que estos parezcan. Dios ordena escuchar a su glorioso Mesías y seguir sus pasos, por extraños que estos parezcan. ¿Ya? ¿Por qué esa atracción entonces? Porque había una terquedad en los discípulos, reflejada por ejemplo en que no habían podido expulsar a este espíritu. ¿Ya? ¿Y qué les dice Dios? Dice: hey, presten atención,
Escúchenlo a Él. Escuchen a mi hijo. ¿Y qué nos dice Dios el día de hoy? Lo primero que nos va a decir, presta atención. Escucha a mí. Escucha a mi hijo. Escucha mi palabra. Lo que yo tengo que decir para ti. Cuidado a los oídos que tú estás prestando atención. Porque no todo te conviene, no todo te edifica. ¿Ya? Y dice, además de escuchar, les va a decir, sigue sus pasos, es decir, sigue los pasos trazados en la cruz, por extraños que estos parezcan. Muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones de conflicto, por situaciones de pena, de angustia y también de depresión. Pero y en esas situaciones, cuando cuesta ver una salida, confía, aunque no veas la salida, confía, porque es Dios quien te está diciendo, confía en mi hijo, confía en la cruz. ¿Ya? Ahora, ordenando un poco toda esta lectura, lo primero que debemos ver es qué es lo que pasó en la montaña. ¿Qué estaba pasando con esta transfiguración? ¿Ya? Una observación simple que nos va a mostrar a un Jesús radiante. ¿Ya? ¿Junto a quiénes? A los dos más grandes representantes de la voz de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Es lo que se conoce en lenguaje teológico, ¿ya? Como una suerte de cristofanía, ¿ya? Una manifestación o una, entre comillas, muestra de Jesucristo, un anticipo, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son estos dos grandes representantes que nosotros vemos? Primero, Moisés, el encargado de entregar la ley de Dios a su pueblo, ¿ya? El que puso, entre comillas, un orden, una estructura por el cual el pueblo de Israel va a poder guiarse después. ¿Ya? Y después, ¿a quién tenemos? A Elías. ¿Quién es Elías? El que representa a los profetas y también llevaban la voz de Dios al pueblo. ¿Ya? Entonces, estas tres personas son las que los discípulos ven y por eso dicen, ya, hagamos una tienda entonces para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde habíamos visto a Dios entonces hablando de la misma manera respecto de su Hijo? ¿Ya? Cuando Dios dice, después, escúchenlo a Él, cuando habla de su Hijo, ¿dónde nos menciona algo similar al momento del bautismo? Sí, Cuando dice, se muestra Dios, la paloma dice, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Vemos la misma afirmación respecto a Jesús en el capítulo 1, versículo 11 de Marcos. Sin embargo, este mandato que nos refleja dice, ahora sus discípulos oyen el mandato de prestar atención a las palabras del Hijo. Versículo 7, capítulo 9. Pero dice el versículo 7. Dice, entonces vino una nube. Nuevamente tenemos la nube del bautismo. Incluso, si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Durante el día, la nube. ¿Ya? Entonces vino una nube que les hizo sombra. Nuevamente. ¿Ya? Y desde la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado. A él oí. ¿Ya? Entonces, y si seguimos con el versículo 8, dice, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.
Pero qué instrucción más directa, más clara. Como lo único, gracias por esa cosa. Lo único que Dios, y la única instrucción, no está diciendo nunca más. Escucha a mí. Escúchalo a él. Presta atención. En medio de la angustia, en medio del sufrimiento, cuando necesites respuesta, cuando estés esperando una respuesta, o cuando quieras empezar a planificar, lo primero y lo único que tú debes hacer es escucharlo a él. Y tanto las cosas complejas de la vida como lo simple también. Y aquí quiero contar un pequeño testimonio de cómo opera esto. Mi mamá está presente, así que no hay problema. Vamos a decir. Cuando nosotros éramos chicos, nuestras cosas de la vida pasamos por una situación económica no muy buena, donde cada peso marcaba la diferencia. ¿Y qué es lo que hacía mi mamá? Cuando antes de ir al supermercado, dejaba el billete que se había logrado juntar durante la semana, se iba a su cama, se ponía de rodillas, lloraba. Oraba y decía: Señor, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que se necesita. Haz tu voluntad, que alcance, que sobre, que esté todo en oferta. Nosotros vivíamos en Santiago Centro, cerca del Persa de Vivido, y por ahí está Santa Isabel. Entonces ella después llegaba a Santa Isabel. ¿Y qué es lo que pasaba? Estaba todo perfecto. Entonces, aquí es lo que quiero ir con este testimonio, hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú escuchas al Señor? Cuando tú lo buscas en adentro. Como cuando nos enseñan en Mateos, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene de Dios. Por eso que se está dando esta instrucción, se la dio a su pueblo. Con la advertencia también, y utilizando la misma figura de la nube. Escúchalo a él. No sean tercos como en el Antiguo Testamento, que cuando Moisés fue a buscar los 12 mandamientos, abajo hicieron un becerro de oro. No sean tercos. Escúchalo a él. Nada más, como los caballos del hipódromo que le ponen esta cosita al ojo, para que no tengan una sola objetivo. La misma cosa. ¿Ya? Entonces, la instrucción era prestar atención a las palabras del Hijo. Es Dios mismo, ¿ya? Es Dios mismo quien estaba levantando a Jesucristo, quien es por sobre las grandes autoridades del Antiguo Testamento. ¿Ya? No es que, por ejemplo, Moisés y Elías eran una suerte de dioses o semidioses. No. Cuando se toma la figura de Elías y de Moisés, se están tomando, haciendo referencia a personas que siguen la voluntad del Señor, que le hacen caso a Él, que Dios da una orden y Él va y la ejecuta. Igual que en el ejército o en la fuerza aérea, como pasaba para algunas personas. General Bugatti da una orden y él no cuestionaba. Él hacía lo que su general le mandaba. De la misma forma. Si Dios nos da una orden, no cuestionamos. ¿Bien? Y dice entonces, Dios mismo está levantando a Jesús por sobre las grandes autoridades y confirmándoles que el Hijo del Hombre, el Hijo que venía a morir, es quien ha venido a instaurar su reino. ¿Ya? Y ahora también nos lleva a una tercera cuestión. Dice, ¿de qué manera Jesús les va a explicar que su llegada es parte del plan de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo Jesús entonces va a hacer que esta situación
se clarifique y que es el momento de todo lo que anunciamos, ahora lo pongamos en práctica. Dice, los discípulos quedan incómodos con la nueva mención de que el plan de Jesús involucra una muerte. Wow, involucra un costo, un sacrificio, como lo veíamos en el estudio del fuego. ¿Ya? El que se pusiera en práctica este plan, se ejecutara, implicaba un costo súper alto que nadie era capaz de suplir y que nadie estaba dispuesto a suplir. Por eso después vemos que Pedro incluso, recuerdo la historia, que hasta el último momento, cuando ya no vienen los soldados, pesca una espada o un cuchillo, como quieran llamarle, no importa lo dejar soldado, porque no estaban dispuestos a asumir ese costo. Se pregunta acá, con suerte uno asumiría ese costo por salvar a tu esposa o a tu esposo o a tu hijo y para encontrar. Pero solo uno fue capaz de hacerlo por todos, tanto por aquellos que lo iban a glorificar, también por aquellos que lo iban a despreciar. ¿Ya? Siéntete privilegiado. Siéntete privilegiado. Porque hace más de 2000 años, una persona murió por ti, murió por mí, estuvo dispuesto a dar su vida, a dar su sangre, a soportar latigazos, corona de espinas, espetacos, lanza de costado, porque te ama y eres más preciado para él. Por eso escúchenlo, escuchémoslo, escúchalo, Cristian Morales. Entonces, ¿qué dice? Versículos 9 y 10, dice, y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Para resucitar implicaba evidentemente una muerte. Si no, no hay resurrección. Entonces, por lo que se preguntaban sobre el orden que en el Antiguo Testamento había estipulado para que todo este plan de Dios ocurriese. Todas las cosas que tenían que ocurrir tenían un orden. Y Jesús las va a explicar. De acuerdo, por ejemplo, con Malaquías 4, del 1 al 6, ¿ya? Elías vendría antes que el Mesías. ¿Ya? ¿Para qué? Para preparar los corazones. ¿Ya? Y así esperar el juicio. Entonces, si Jesús era el Mesías, entonces, ¿dónde estaba Elías? ¿Ya? Entonces, Elías estaba como pregonero, anunciando, preparando. ¿Hasta qué? Incluso hasta el último profeta, que fue contemporáneo de Jesucristo, Juan el Bautista, anunciando. ¿Ya? Entonces, Jesús responde diciendo que Elías él ya había venido. Por lo tanto, no era una suerte de Elías reencarnado, como decían algunos. Versículo 13 dice así: pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Lo podemos ver también después en el capítulo 1 de Marcos, versículos 2 al 8, con Juan el Bautista. ¿Ya? Dice, y el hecho de que la cabeza de Juan terminara en esta bandeja de plata
era una señal de que su propio ministerio también iba a involucrar sufrimiento. Ya, o sea, ningún profeta se negó así. Ninguno. Los discípulos. Juan, exiliado. Pedro, crucificado al revés. Pablo, junto con tres, quienes se reconocen como los constructores de la iglesia, decapitados. Entonces, todos tuvieron que pagar un precio. Un precio que no es nada a lo que no. ¿Ya? Entonces, versículo 12, capítulo 9 de Marcos, dice: respondiendo él, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero. ¿Ya? Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Y ahí después está el versículo 13 que dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces Jesús le está diciendo ahí: presta atención, llegó el momento. Lo que anunció Elías, lo que anunciaba Juan el Bautista, está aquí. Se acabó la espera. Y uno dice: ya, está bien. Entonces ya Jesús, en la primera parte, con la transfiguración, Él va a anunciar todo lo que se vendrá. Y en medio de todo este anunciamiento de la transfiguración, viene el milagro donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Delante discutíamos con Marcos. O sea, no discutíamos, hablábamos, ¿verdad? O sea, esto me parece que ya lo leímos. Es que no es el primer caso de endemoniados. Anteriormente, hace un par de domingos, ya vimos el endemoniado de Gadareno. ¿Ya? Eso quiere decir que había una gran necesidad en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué revela? ¿Por qué llegamos a esta escena del muchacho endemoniado? ¿Qué revela la escena del muchacho endemoniado? Sobre la expectativa que Jesús tenía de sus discípulos. Algo bien simple. Y que Jesús quería tanto de los que estaban en ese momento con él, escuchando, prestando atención, que también quiere de nosotros. Porque por algo Dios está poniendo esta palabra el día de hoy. Dice: Jesús quiere que crean en Él. ¿Qué es creer? Simplemente creer sin cuestionar. Porque cuando tú cuestionas, ya no crees. Realmente el que cree va porque tiene una confianza absoluta. ¿Ya? Entonces, Jesús quiere que creamos en Él. Tiene el poder de Dios. No hay nada que sea mayor al poder de Dios. Nada. Y como dice el apóstol Pablo, del 8, del 31 en adelante, nada nos separará del amor de Dios. Ni la muerte. Versículo 1. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme, tráiganme este muchacho. Porque él dice: oh generación incrédula, está diciendo: oh generación cuestionadora, generación que no cree, generación que sigue poniendo en tela de juicio. Y nos dice, y a veces también nos manda a nosotros el raspacacho, como se dice: ¿hasta cuándo seguimos cuestionando a Dios? Mira todo lo que Él hizo ya, esto pasado. Cuando el diablo te quiera poner ahí malas palabras en tu mente, en tu corazón, te quiera confundir, mira hacia atrás y acuérdate de lo que ya Él hizo para tu vida. Y si estás vivo en ese momento, es por todo lo que Él hizo en ti.
no es cualquier cosa. No es la pulsera de los 7 poderes de la más cara. Sino que creer. En Él. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿cómo? Todo le es posible. Todo. Sí, es posible. No, algunas cosas, no. Nuestro Dios, nuestro Rey, es Dios de lo absoluto. Creer en Él. A todo resulta, todo es posible. Porque también debemos estar conscientes que Dios te va a dar algo que lo aparte de Él, lo que le quite la gloria a Él. Todo lo que tú pidas conforme a la voluntad de Dios es posible. Versículo 29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir, ni siquiera con ACE, ni con Homo, que ahora el último Homo que salió este azul, 5X, con no sé cuánta, qué cosa que te saca hasta la proteína sucia de los huevos que gatean. Hasta la impureza mental. ¿Cuáles son las indicaciones que da? Oración y Oración y ayuno. Bien. Claro, el ayuno a veces resulta complejo, sobre todo para algunas personas que tienen hasta condiciones médicas. Pero el ayuno apunta al sacrificio. A lo mejor, claro, tú no puedes hacer un ayuno por temas de glucosa, pero ayuno de algo que es tu debilidad. Por ejemplo, un ayuno de televisión, un ayuno de teléfono. Algo que sea realmente un sacrificio para ti. Y oración. No la oración, aquí nos dejemos de lado la oración de agradecimiento por los alimentos. Una oración focalizada. Una constante comunicación. Ir en el auto, conversar con el Señor. En lo que tú vayas a hacer, ya sea preparando sopa y pillo, calzones rotos, haciendo la cama, haciendo cualquier cosa que tú necesitas hacer, hágalo con oración. ¿Por qué? Volvamos al versículo 23. Al que cree, todo le es posible. ¿Ya? Entonces, ya para ir cerrando, esta dependencia con respecto a Dios debe verse reflejada en nuestra oración. El poder no reside en nosotros ni en lo lindo que podamos orar, ni en la parsimonia que podamos tener, no, Señor. Nuestra fe y la oración deben estar centradas en Dios. La fe y la oración son indispensables para avanzar en la visión que Dios nos ha encomendado a cada uno como cristianos. Entonces, ¿cómo nos va a desafiar este pasaje de nuestra fe? ¿Ya? Este pasaje nos muestra que Dios tiene todo el poder para sanar. Y nos recuerda que tiene todo el poder para librar a las personas de los demonios. ¿Ya? Y así como Jesús desafió a sus discípulos, ¿ya? Él también nos desafía el día de hoy a que ampliemos nuestra vida de oración para que se amplíe también nuestra efectividad. Recordemos un pasaje de Proverbios, con esto terminamos. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y una cosa para recordar siempre:
trata de nuestras capacidades, sino de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Vamos a poner el corazón. Padre amado, en esta mañana, Señor, queremos darle gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque su palabra el día de hoy justamente nos mostraba su grandeza, Señor. Y cómo su grandeza, Padre Santo, ha operado, está operando y va a operar también en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Queremos, Padre Santo, primero que todo, pedirte perdón, porque muchas veces, y personalmente también, he cuestionado, Padre. He cuestionado quién eres tú. Hemos cuestionado tu efectividad. Pero reconocemos, Señor, que desde el día de hoy estamos acá. Hemos llegado acá. Es porque usted nos miró, Padre Santo, y a través de su Hijo Jesucristo y en la sangre que derramó el Cordero en la cruz, nosotros por gracia fuimos aceptados. Gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene, tu gracia nos sustenta, tu gracia nos guía, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, que este Evangelio que el día de hoy hemos recibido sea recordado cada día de nuestras vidas, Señor, para que en momentos de angustia y de tribulación, como dice el versículo 23, podamos recordar de que para los que creemos en ti, nada es imposible. También, Padre Santo, en el día de hoy quiero tomar una atribución, Señor, y que juntos como iglesia podamos orar por nuestro hermano Francisco. Se retrasó una semana la radioterapia, Señor, pero sabemos, Padre Santo, que tú lo creaste, Señor, que tú estás al control de su vida y que tú guiarás a los médicos y a todo el personal que va a ser parte de este proceso de radioterapia, Señor. Queremos pedirte una bendición especial para tu siervo Francisco, Señor, para que tú prepares su vida, para que tú prepares su corazón y que él, a través de este proceso arduo que va a vivir, él pueda vivir y ver también la grandeza del reino. También queremos dar las gracias, Señor, por cada familia aquí representada y a aquellos también que nos están escuchando a través de las redes sociales, tanto en Chile como en el extranjero, Señor, para que tu palabra también llegue a nuestros corazones y tu palabra sea recordándoles a todos nosotros quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuánto nos amaste, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, Señor. Y todo esto, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de tu precioso y amado Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.